Muy bien. Damos inicio entonces a nuestro curso de Gramática Española 1. Dos preguntas para partir y que van a estar rodeando, van a ser el centro de atención de nuestras primeras clases. Lo primero es tratar de situarnos en qué es esto que llamamos gramática, cuáles son las ideas populares que hay sobre la gramática como una disciplina de estudio, eh, y la idea popular sobre qué es lo que hace un gramático. ¿Ya? Sobre estas preguntas vamos a estar dándonos vueltas en estas primeras clases y es lo que vamos a tratar de resolver en un primer momento, en una primera aproximación a nuestro campo de estudios. Sí, lo primero que quiero que hagan es una actividad en conjunto. Quiero que respondan a esta pregunta que dice, ¿qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra gramática? Y quiero que lo hagan con sus computadores o sus celulares, que vayan a esta dirección, que es www.menti.com, y en el código 63659880, que es el código que les van a pedir, respondan a esta pregunta. ¿Ok? Y vamos a ver los resultados enseguida, apenas ustedes lo pongan. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? Sí, de manera muy inocente, de manera muy incluso precientífica, lo que ustedes quieran, simplemente cuando oyen la palabra gramática. Y aquí deberían empezar a aparecer nuestros resultados. Perfecto, y ya están empezando a aparecer algunos resultados. Super. Vamos viendo cómo parece que va ganando la idea de ortografía, también la idea de reglas, normas. Ya hay 27 respuestas, 30, 31. Vamos a llegar a unas 40, a ver si puedo es mejor, si aún si todos participan. ¿Vale? Ya han participado 36, somos un montón. Aquí yo creo entonces ya podemos mirar estos resultados. Entonces, 37 incluso. ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra gramática? Parece que la mayor parte de ustedes, de manera, por supuesto, como yo les pedía, muy inocente, muy simplemente la primera impresión ante esta palabra es ortografía y reglas, ¿no? Claramente, bueno, y ortografía obviamente también es una palabra que está muy relacionada con la idea de reglas, ¿no? También hay otras que se relacionan muy cercanamente con esta, la idea de escribir adecuadamente, normas del lenguaje, estructura, corrección, escribir correctamente, normas ortográficas, el buen escribir, corrección. Bueno, hay por supuesto otras ideas como estructura de una lengua, composición de las palabras, estructura de la palabra, pero evidentemente la idea de reglas, de una estructura correcta, de hablar y escribir correctamente, de la idea de corrección lingüística, parece ser que es la más abundante, ¿no? Y de hecho, probablemente, este pequeño experimento que hicimos con ustedes, que hicimos entre nosotros, se replicaría de una manera muy parecida con la gente en general, ¿no? De hecho, ustedes son un público sesgado, porque ustedes ya tienen mucho conocimiento, tienen mucho interés por el lenguaje, por eso están obviamente en esta carrera. Probablemente las personas que tengan menos conocimiento, menos interés, serían mucho más orientados justamente hacia la idea de el hablar y el escribir correctamente, ¿no? De hecho, eso es lo primero en lo que pensamos habitualmente cuando oímos la palabra gramática. La idea de que existen algunas personas o autoridades o organismos como la RAE, la Academia de la Lengua, ¿cierto? Que nos muestran cómo se tiene que hablar y escribir de manera correcta. Eso más o menos es lo que
típicamente asociamos con la palabra gramática. Aquí, de hecho, vamos a ver un ejemplo, justamente de este tipo de gramáticos, ¿no? Más, perdón, me equivoqué de pantalla. Aquí sí. Les pido que oigan atentamente y miren atentamente este video que, bueno, ya tiene algunos años, tiene unos 9 años, pero que creo que igualmente es bastante actual. Perdón. Uy, lo siento. Ahora de Dios. Uf. Qué raro. Ya, lo voy a reproducir así, más fácil. En el año 2007 vino a nuestro país un profesor francés, Jean Tirole, y vino precisamente a hacer una asesoría al Ministerio de Educación sobre el tema de los hábitos de lectura. ¿Y qué dijo él en esta oportunidad? Que para hablar con fluidez y precisión en la vida diaria se necesitan 6.000 palabras. Para leer y entender un libro relativamente complejo se requieren 25.000 palabras, conocer 25.000 palabras. Y un texto para poder disfrutar de una novela se necesitan 65.000 palabras. En nuestro país, yo creo que yo no he visto un estudio actualizado que diga cuántas palabras domina el chileno. Los pesimistas dicen que son 150 y los optimistas llegan a 800. Pero supongamos que son 400 palabras las que el diccionario, ustedes saben cuántas palabras tiene. El diccionario de la Real Academia Española tiene 88.000 palabras. Es decir, si uno dominara 1.000 palabras nomás, eso significa que estamos al borde de ser analfabetos. Es decir, hoy día cada vez es más difícil expresarse por escrito y oralmente. Bien, ¿lo oyeron bien, cierto? ¿Se oye bien? ¿No? ¿Lo pongo Sí. de nuevo? ¿Sí? Lo voy a poner de nuevo con un poquito más de volumen para que aprecien bien la opinión de este intelectual. En el año 2007 vino a nuestro país un profesor francés, Jean Tirole, y vino precisamente a hacer una asesoría al Ministerio de Educación sobre el tema de los hábitos de lectura. ¿Y qué dijo él en esa oportunidad? Que para hablar con fluidez y precisión en la vida diaria se necesitan 6.000 palabras. Para leer y entender un libro relativamente complejo se requieren 25.000 palabras, conocer 25.000 palabras. Y un texto para poder disfrutar de una novela se necesitan 65.000 palabras. En nuestro país, yo creo que yo no he visto un estudio actualizado que diga cuántas palabras domina el chileno. Los pesimistas dicen que son 150 y los optimistas llegan a 800. Pero supongamos que son 400 palabras las que el diccionario, ustedes saben cuántas palabras tiene. El diccionario de la Real Academia Española tiene 88.000 palabras. Es decir, si uno dominara 1.000 palabras nomás, eso significa que estamos al borde de ser analfabetos. Es decir, hoy día cada vez es más difícil expresarse por escrito y oralmente. Muy bien, ahora sí yo creo que probablemente ya lo oyeron mejor, ¿cierto? ¿Sí? Háganme una... Ya, perfecto. Gracias, Francisco. Súper, muchas gracias. Bueno, este video, ¿no? Una persona, ¿cierto? Un intelectual, de hecho esta persona se llama Héctor Vélez Mesa. Y fue invitado a una feria del libro. De hecho, este es un discurso dado en una feria del libro del año 2012. Probablemente refleja bastante bien la opinión que habitualmente uno tiene de un especialista en lenguaje, ¿no? Este es el tipo de opiniones que los especialistas en lenguaje típicamente emiten, ¿no? Uno perfectamente esperaría esto de alguien que está asociado con la Academia de la Lengua o cosas así. Bueno, ¿qué es lo para seguir con nuestra presentación? ¿Qué ahora sí salió. ¿Qué imagen de los especialistas en lenguaje, es decir, de los gramáticos, pueden decirme ustedes que se evidencia, aparece
en los planteamientos de esta persona, de Héctor Delibes. ¿Qué imagen de nosotros, como especialistas en el lenguaje, se transparenta de su discurso? ¿Qué hacemos los gramáticos, según podemos ver en esta presentación? ¿Cuál es nuestro centro de interés? Pueden decirlo oralmente o por escrito, como prefieran. Las palabras, netamente. Carlos, tú nos dices que nos interesarían las palabras, ¿cierto? De hecho, su discurso se centra mucho sobre las palabras. ¿Y sobre qué en particular de las palabras, Valentina? Sobre la forma en que las utilizamos, como por escrito y oralmente. Perfecto, sobre la forma en que las utilizamos. ¿Y qué nos dice él sobre la forma en que usamos las palabras? La ve como algo... Camila y luego Antonio. ¿Ves, Camila? Y luego Antonio, perdón. Es el manejo de las palabras, porque si bien se pueden saber palabras, él habla más bien del manejo y de cuántas palabras se saben utilizar. ¿Cierto? Él dice muy, de esto da unos números, ¿no? Muy explícitos sobre con cuántas palabras deberíamos manejar, ¿no? ¿Cierto? Cuántas palabras deberíamos dominar y cuántas realmente usamos. Estaba Francisco y luego Magdalena. Francisco lo expresó por escrito. Dice que Profe, me saltó. Francisco, perdona. No, Antonio, que me había saltado. Perdón, Antonio, disculpa. Antonio. No hay problema. Dale. No hay problema. Quería destacar dos cositas. Primero, el hecho de que él habla de la utilidad de las palabras para expresarse y cómo manejar más ayuda a expresarse correctamente. Y también me gustaría señalar como un espíritu preservador del lenguaje que Sí. denota el hombre. Tienes toda la razón, ¿cierto? Está la idea de que es muy clara, ¿no? Como que estamos pervirtiendo el lenguaje, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Y que hay una especie de decadencia, ¿no? De hecho, es una idea muy, muy habitual, que el lenguaje alcanzó un estado, probablemente castellano en algún momento, alcanzó un estado de mayor pureza, de mayor, o de perfección, podríamos incluso decir, y que luego ha ido siendo pervertido, ¿no? Y especialmente en los jóvenes y también en Chile, ¿no? Como él decía ahí. Magdalena y luego Florencia, ¿ves? Sí, que también quizás con la forma de expresarse a través del tiempo que va avanzando, porque él menciona que hoy es cada vez más difícil expresarse, mencionando que la radio tiene tantas palabras y si supiéramos cierta cantidad seríamos prácticamente analfabetas. Claro, ¿cierto? Él nos dice que hay tantas palabras registradas en el diccionario, ¿cierto? Y nosotros usamos tan pocas que realmente estamos, como dice Magdalena, a punto de ser analfabetos. Florencia, ¿qué es lo que nos dices tú? Sí, o sea, es que igual yo he leído muchos textos de Belis Mesa y él también como que rescata mucho sí, la historia de las palabras, como no solo el uso que le damos ahora, sino también antes, y es eso, un poco como decía antes Antonio, creo, como el rescatar la historia y también el darles un buen uso a las palabras para comunicarnos correctamente, porque al final con menos palabras perdemos ideas también, perdemos conceptos. Perfecto. Entonces yo creo que es un poco eso y aboga en este caso sobre todo hacia la educación, que es lo que mencionaba él como con el francés, de que es como abogar por una educación con más palabras, con más ideas, más conceptos, más historia también. Súper, Florencia. Muchas gracias. De hecho, bueno, complementan mucho la información y nos parece que en estos otros textos que tú conoces de Belis Mesa, en efecto, también se reproduce esta misma idea, bueno, estas ideas, ¿no? De la que nos habla acá. Entonces, podríamos resumir un poco de sus opiniones y para sintetizar la postura de Héctor Belis Mesa, es que hay actualmente un estado, digamos, de decadencia de la lengua en Chile, sobre todo en los jóvenes chilenos, que usan una cantidad muy, muy pobre de palabras. ¿Cuántas son las palabras que usa el chileno, dice Belis Mesa? ¿Se acuerdan? De 100 a 800, creo. ¿Cierto? Decía, los pesimistas dicen 150. Los optimistas, unas 800. Pero en promedio, digamos, unas 400 palabras. Algo así es lo que dice. ¿Y cuántas deberíamos usar, según Belis Mesa? Para comprender una novela, por ejemplo. ¿Se acuerdan más o menos de la cifra? Para la novela eran 65.000 palabras. Unas 65.000 palabras, imagínense.
¿Y Y cuánta para población una hablar, persona para culta hablar francesa? correctamente, ¿Cómo, Carlos? como para expresarnos o hablar así como cotidianamente, decía que eran 6.000. ¿Cierto? ¿Y cuántas usamos nosotros? En promedio 400. O sea, realmente, si eso es así de efectivo, estamos, como dice él, al borde yo no diría del analfabetismo, sino como del borde de la incomunicación, ¿cierto? De una imposibilidad de poder comunicarnos realmente entre nosotros. Una pregunta. ¿Qué problemas ven ustedes en esta argumentación que hace Belínez? ¿Qué crítica podrían hacer hacia este planteamiento que acaba de hacer en este discurso? ¿Carlos? Si bien siento que tiene un motivo para argumentar en cuanto a que ya puede que nos limitemos mucho el lenguaje y por ende la comunicación al conocer menos palabras, yo al menos siento que teniendo menos palabras hacemos que con esas pocas que usamos tengamos como que idear más maneras de usarlas. Siento que ahí hay o sea, siento yo al menos Ujú. que ahí hay un cierto problema, ¿no? Que estamos limitando el derechamente decirle analfabeto a alguien por la manera en que, por la cantidad de palabras que conoce, o maneja, mejor dicho. Comprendo. Súper. Entonces, tú dirías que si bien estás de acuerdo con lo que plantea Belín Mesa, eso no sería necesariamente algo negativo, sino que podría también forzar a la gente que usa menos palabras a no sé, a usar más creativamente esas pocas que usan. Por ahí, ¿no? Claro. Sí. Perfecto. No, Pero al principio tú dirías que eh, tú le crees a Belín Mesa. Eso es un primer punto, ¿verdad? sí, Luego, hasta cierto punto yo concuerdo con él. perfecto. José. Luego Francisco, Magdalena y Florencia. Dale, José. Yo no sé hasta qué punto comparto su opinión, porque la verdad es que parte de la base de que la RAE presenta una forma de lenguaje correcto. No sé hasta qué punto, por ejemplo, si se encuentra con, no tengo idea, en el sur, ¿qué están jugando? La chola. Ah, la chola no existe, se llama pinta, analfabeto. ¿Me explico? Uy, qué Como interesante que eso. Yo no sabía eso. La pinta se llama Chole del Sur. creo que si una amiga del sur le dice chola, siempre la molestamos. Yo soy del Estamos hablando sur del y también juego en que Viña, uno por va ejemplo. corriendo y como que trata de tocar a otro y le dice que ahora tú tienes esto, ¿cierto? Bueno, que es una especie de Sí, epidemia. la tiña acá Claro, le decimos. ¿Cómo? claro. A lo que hoy es que no sé hasta qué punto considera válidas las diferencias regionales o las particularidades del lenguaje. Sí. Hay varios están diciendo en el chat que se le llama tiña. Yo también la conozco como tiña. Yo soy de Rancagua, así que cuando era chico jugábamos a la tiña, en efecto. Bueno, la tiña, la pinta, la chola, ya teníamos tres variedades. Y tiene toda la razón, José, porque es verdad. De hecho, a ver, vamos a hacer el intento. Digo, vamos a hacer este pequeño experimento. Eso me perdió el. Ahí está. Vamos a ir al DL, al Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Veamos. ¿Cómo es? ¿Chola? ¿José? O sea, mi amiga le dice chola, pero yo no soy del sur, así que si le dicen tiña, les creo. Busquemos, chola. Coloquialmente, cabeza o entendimiento a juicio. Parece que no, en efecto no está registrada como un juego. Y veamos la tiña, que era bastante frecuente para nosotros, para varios de nosotros. De tinea, polilla, insecto lepidóptero que daña plantas, árboles y colmenas. No. Cada una de las enfermedades producidas por diversos parásitos en la piel del cráneo, de las cuales unas consisten en costras y ulceraciones, y otras ocasionan solo la caída del cabello. Bueno, ahí está un poco más relacionada con lo nuestro, ¿no? Porque la idea era como de irse pegando una enfermedad, ¿no? Que se va transmitiendo y ahí hay una metáfora. Pero no habla del juego propiamente tal. O coloquialmente miseria, escasez, mezquindad. Y veamos finalmente por pinta, que quizás es como la más neutral de estas formas.
Pinta, medida de capacidad, que en algunos países para líquidos varios, y tomarse una pinta de cerveza, yo he escuchado eso, por ejemplo. Antigua medida de capacidad para líquidos, y coloquialmente sinvergüenza, desaprensivo. Así que tampoco ninguno, de hecho no está registrado ninguna de estas formas con la idea de un juego, de este juego que nosotros conocemos, ¿no? Antonio nos dice en el chat que un amigo de Puerto Varas le dicen chola, en efecto, dio fe sobre él. Ah, y Natalia nos cuenta que puede ser, claro, que la idea de chola sea porque alguien huye de una persona negra, ¿cierto? Que a los negros en Chile y en muchas otras partes se les dice cholos. No exactamente negros, propiamente tales, sino que a personas con rasgos indígenas, ¿no? Como más morenos. No probablemente negros tipo africano, pero típicamente será llamado cholos, y que entonces alguien puede estar huyendo del cholo, que ahí puede ser la chola. Es interesante la hipótesis. Pero volviendo a lo que estábamos conversando hace un ratito, es cierto lo que nos dice José hace un ratito, que aquí tenemos, por ejemplo, una palabra, tres palabras en realidad, chola, pinta, tiña, que al menos con el significado con las que se usan en diferentes partes de Chile, no aparecen registradas en el diccionario. Acá hay una cuestión re interesante, de hecho, desde el principio. Si el diccionario tiene 80.000 palabras, según nos decía Belis Mesa, y nosotros alcanzamos en un ejercicio muy espontáneo a encontrar tres muy rápidamente que no están registradas en el diccionario, ¿cuántas palabras tiene el español? Esa es la primera cuestión que quiero que tengan en sus mentes. Teníamos más manitos levantadas. A ver, Diana, Valentina, Elisa, Florencia. ¿Diana? Es que yo quería decir algo respecto a lo que dijeron antes, es que cuando estábamos hablando de las palabras que hay que usar, yo creo que el problema que hay usualmente con el tema de la RAE es que la RAE reconoce solamente ciertas palabras que son usualmente que son más académicas también. Entonces, nosotros tenemos como existen varios registros del habla. Y por ejemplo, las palabras que yo uso para referirme a usted no son las mismas que yo uso al hablar con mis amigos o con mi mamá. Y muchas de esas palabras no siempre van a ser reconocidas porque nosotros usamos muchas palabras de uso social. Son palabras que yo solamente uso al hablar con tales personas. Entonces, por ejemplo, si fuéramos como a términos de cuántas palabras hablamos, usualmente hablaríamos más de esas palabras que son como los típicos modismos y cosas así que no son reconocidos, pero que sí para nosotros son importantes al momento de comunicarnos. Súper bien. De hecho, bueno, mencionas varios puntos re interesantes y con los que vamos a estar trabajando. Esto de qué significa que una palabra sea reconocida o no reconocida. La cuestión de los registros, del habla más formal o más informal. Todo eso lo vamos a estar tratando. Pero mencionas algo también súper interesante con respecto a esto de qué significa que uno conozca 400 palabras. ¿A qué se refiere Belis Mesa con eso? ¿Son 400 de las palabras que reconoce la RAE? ¿O 400 palabras en total? Esa es una primera pregunta, de hecho, que nos podemos hacer. Que de hecho ya en este experimento que hicimos recién nos dimos cuenta de que muchos de nosotros conocemos al menos una, dos o incluso tres palabras para referirnos a un juego que se juega en Chile y que no aparecen en el diccionario. ¿Esas se tienen que contar dentro de las 400 que domina el chileno o no se cuentan? Vale. Gracias, Diana. Valentina, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Creo que igual el diccionario de la RAE, como para usarlo universalmente, es algo muy limitado, porque creo que la cantidad de palabras depende mucho del lugar geográfico y no necesariamente del país, porque por ejemplo, lo que aquí en Santiago le decimos pinta, allá le dicen piña, le dicen chola, entonces va variando y creo que eso de que, no sé, tal vez son pocas palabras de la RAE, pero tenemos un amplio como muchas palabras que son chilenismos también. También tenemos muchos improperios que también usamos en muchas ocasiones que tienen distintos significados. Entonces, creo que también limita mucho eso y hay pocas palabras considerando todas las palabras que pueden ir
surgiendo en distintas localidades. Y eso también es muy bacán de pensar que las palabras van como saliendo del contexto, del lugar, de la situación. Eso igual es como súper interesante y creo que sí la RAE te limita harto. Perfecto. Entonces, Valentina, ¿tú estás de acuerdo con Diana en que el registro que tiene el diccionario, por ejemplo, al que se refiere a Belis Mesa, este que tiene 80.000 palabras, la verdad es que es más pobre de lo que realmente es el español, que en el español hay muchas más palabras que no están todas ahí registradas. De hecho, esa Sí, es una primera crítica muy clara que podríamos hacerle a esta argumentación de Belis Mesa. Él se refiere a 80.000 palabras del diccionario, y nosotros ya hemos comprobado, lo sabemos, que hay muchas palabras que no aparecen en ese diccionario y que efectivamente nosotros usamos cotidianamente y que también son probablemente entonces palabras. Vamos a volver sobre qué es esto de la palabra también más adelante, pero súper interesante opinión, Valentina. Muchas gracias. ¿Elisa? Yo también quería decir algo como en torno a este tema, que yo igual encuentro súper impresionante como también cómo nosotros mismos nos podemos dar cuenta cómo va cambiando el lenguaje a través del tiempo. O sea, no sé si se les ha pasado que se devuelven como en conversaciones de WhatsApp como, no sé, hace 3 años y ven los modismos que usaban y es como, oh, ¿verdad que esa palabra existía? O como el cambio de ¿Te acuerdas de significado alguno, completo de no? un año a otro. ¿Te acuerdas de Y es alguno? impresionante. Yo me acuerdo perfecto cuando éramos chicos que hubo un tiempo donde todos mis amigos decíamos todo el rato cuático, 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 ay, qué cuático esto, qué cuático ir al Mampato, no sé qué. Y ahora nadie dice cuático, a menos que sea como algo dramático, no se usa como la misma connotación. A propósito, ¿qué significa F? F viene de un juego donde hay un funeral y tienes que apretar la tecla F para prestar tus respetos o como tus condolencias. Entonces, va como aprieta F para mostrar tus condolencias. Súper. Eso mismo. Ay, qué bueno. ¿Y qué juego es ese? No lo conozco. No sé qué juego es, ¿alguien sabe? ¿Alguien me ayude? sabe? Es un Call of Duty. El Call of Duty. ¿Cuál? Lo voy a anotar. Ah, ya, anótalo para verlo. No es este de estos personajes que son como, que andan como con unos buzos espaciales, ¿no? No es. ¿No? Pucha, estoy un poco... No, profe, ese es Among Us. Claro, el Among Us. No No. es ese, ¿no? Chuta. No, profe, es uno de guerra simplemente, de soldados. Ah, y tú pones el F en el chat. Ah, ya. Es en el Call of Duty, ya, perfecto. Ah, no es como... Entonces todo lo contrario del PC. Ok, ya, gracias. Bueno, pero ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? De hecho, lo que nos dice Lisa, con el ejemplo de cuático, con el ejemplo de F, vamos a volver sobre este tipo de casos, es que en verdad, y sumándolo a la opinión que daba Diana, que daba recién, creo que era Valentina, es que no es fácil, primero, decir cuántas palabras hay en una lengua, ¿cierto? De hecho, es cierto que un diccionario tiene un número limitado de palabras por razones físicas obvias, ¿no? Cuando se imprime un diccionario no puede tener unas palabras, una cantidad indefinida de palabras que esté definiendo. Pero eso no significa que una lengua, en particular el español o cualquier otra en la que ustedes quieran pensar, esté necesariamente limitada a esas palabras. Así que hay un primer gran problema que ustedes ya detectaron en la argumentación de Belis Mesa. Cuando él dice que el chileno domina unas 400 palabras, de las 80.000, ¿cierto?, que debería dominar en principio, ¿de qué tipo de palabras se está hablando? ¿Está hablando de las palabras que usamos y que están en el diccionario? ¿Está contando aquellas que nosotros usamos y no están en el diccionario? Ahí hay un primer problema, ¿no?, en esta argumentación. No sabemos muy bien a qué tipo de palabras se refiere cuando dice que conocemos tantas palabras. ¿Qué otros problemas creen ustedes que hay en esta argumentación de Belis Mesa? Florencia y Antonio, que están por ahí levantando la mano. Sí, o sea, lo primero que a mí me llama un poco, como me molesta en cierto modo un poco, es que él habla de un académico francés, y como... y, o sea, no podemos llegar y comparar lenguas, tal vez como que el francés venía desde su propia perspectiva de su lengua, y allí tal vez tienen otros usos de la lengua, y es solo como un gran país que usa el francés, entonces como que es tal vez más fácil estandarizar esa cantidad de palabras.
Y es mucho lo que decían, pues como que las palabras igual evolucionan y tenemos palabras que actualmente en el diccionario ya no usamos, otras palabras que se agregan al diccionario como toalla, pasa o con whisky escrito con G, que no son de uso común y que no se sabe en realidad por qué ingresaron al diccionario, y otras palabras que están fuera del diccionario que realmente sí usamos en nuestro día a día. Igual lo que mencionaban con la tiña, o sea, yo he vivido, por ejemplo, en muchas partes de Chile y conozco muchos conceptos así. Entonces, por ejemplo, como sucede con el cuchillo cartonero, TikTok o cartonero, o, sí, o también con la, como dice, la tiña, la pinta que yo conozco, también con las canicas, la polca, las bochitas y muchos conceptos así que varían mucho simplemente aquí dentro de Chile. Entonces, teniendo tantos países que hablan el mismo idioma, es muy difícil, o sea, como me imagino el rol de la academia, estandarizando el lenguaje, pero igual tenemos que conocer de que existen muchos modismos, que existen diccionarios de modismos, pero que no son tal vez de nuestro uso. Entonces ya existe una gran variedad de palabras, de idioma, todas esas cosas que están fuera del diccionario común, por decirlo. Entonces, ese es otro problema. Reafirmas muy bien, las dos ideas muy buenas. La primera es reafirmar el punto que venimos marcando, y es que el español parece ser que no está limitado a estas 80.000 palabras de las que él habla, sino que es mucho más rico, tomando en cuenta las formas locales que se usan y que no son... Las variantes. Sí. ¿Perdón, Florencia? Las propias variantes del español. Exacto, todos estos dialectos, ¿no? Todas estas variantes del habla española, tienes toda la razón, que justamente son variantes porque usamos, por ejemplo, palabras distintas. También hay otras razones de las que vamos a profundizar, pero al menos es claro este cambio léxico. Pero ese es un primer punto, ¿no? Y el segundo, es interesante también esta idea como de un poco como de negativismo hacia la lengua española en comparación, por ejemplo, con el francés, ¿no? Como tú muy bien destacas, la idea de que en otras partes, ¿cierto? La gente habla mejor, conoce las palabras de su lengua y las maneja bien. En cambio, en el español tenemos esta situación desmedrada, deprimente y probablemente catastrofista, ¿no? Que si hablamos 400 palabras, en cualquier momento nuestra lengua se termina. Perdón, se me fue un poquito el orden en el que había dado, pero creo que era Antonio, y luego José y Benjamín. Y luego Diana. Antonio, José, Benjamín y Diana. A ver. A mí otra cosa que me molesta un poco de cómo presenta la argumentación es que el término de dominar las palabras, no sé si sea algo gramático que está definido, pero por ejemplo, hay 1.000.000 de palabras que yo no podría decir al hablar, pero que cuando me encuentre en un texto voy a poder decir, ah, esto significa esto. En cambio, o sea, son tipos de dominación distintos de las palabras para leer y para hablar. Qué buen punto, Antonio. Tienes toda la razón. Pero de hecho, yo creo que a todos nos pasa que hay palabras, ¿cierto?, que conocemos y que probablemente si nos piden definir, no, sería muy complicado hacerlo, ¿no? Desde términos técnicos hasta incluso cuestiones más cotidianas, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de una palabra que si la lee, por ejemplo, o si la oye, más o menos entendería bien en el contexto en que aparece qué significa, la podría entender, pero si te piden definirla, ¿tendrías problemas para hacerlo? Yo pensando como definición precisa, no como sinónimo, la palabra dádiva. Oh, súper, ya, súper bien, ¿cierto? Esa es una palabra un poco rebuscada, ¿no? Una dádiva, pero que si nosotros vemos en un contexto, probablemente entendamos, si la vemos en una novela, por ejemplo, probablemente no tengamos la necesidad de ir al diccionario a buscar qué significa antes de seguir leyendo, sino que la podríamos entender en su contexto. Sabemos que probablemente por la forma que tiene y como la relacionamos con otras, sabemos que es algo que una persona le da a otra, que tiene que ver con un regalo, con una limosna, en ese campo, ¿cierto? Pero como dice muy bien Antonio, si nos piden definirla de manera exacta, precisa, yo por ejemplo tampoco sabría cómo definirla de una manera precisa. Súper. Y ahí tenemos un ejemplo claro de una palabra que alguien podría decir, bueno, es más o menos rebuscada, pero que no sabríamos saber si, como dice muy bien Antonio, si la domino o no. ¿Qué significa dominar una palabra? Pongamos otro ejemplo, más sencillo incluso.
Supongan que les digo a ustedes la palabra tiempo. Una palabra, bueno, de uso súper cotidiano, ¿no? Probablemente la mencionemos más de una vez al día. ¿Cuántos de ustedes me sabrían definir qué es el tiempo? Está peludo, ¿no? Es que puede significar varias cosas. Está el tiempo que es el clima, No, o me el refiero tiempo... sí, tienes razón. Lo voy a precisar. Me refiero al tiempo en términos cronológicos, el tiempo que miden ya. los relojes. Incluso así es difícil definirlo, ¿no? Pero si cuando yo digo, mira, hace mucho tiempo que no te veía, cuando saludo a un amigo, ¿estoy usando una palabra que no domino o domino realmente la palabra tiempo? De hecho, Antonio nos plantea una cuestión re interesante. ¿Qué significa dominar una palabra? La domino cuando la uso correctamente, en el sentido de que la uso con el significado que se supone todo el mundo entiende, cuando la entiendo, aunque no la use, cuando soy capaz de definirla, ¿cuándo sé yo que domino una palabra? La verdad es que eso es tremendamente difícil de responder. Y si eso es difícil de responder, la verdad es que ¿cómo sabe Belis Mesa que los chilenos dominamos 400 palabras? Si nosotros los lingüistas realmente no sabemos qué significa, o no tenemos, no hay un juicio tan claro de qué significa realmente dominar una palabra. Bueno, así que Antonio, tienes toda la razón, estoy completamente contigo. Ahí, esa es una crítica muy fuerte que también se le puede hacer a esta argumentación de qué significa que el chileno domine 400 palabras. Perdón, luego, José, Benjamín, Diana, cuéntenos. ¿Qué otras críticas le pueden hacer a Belis Mesa? Y paramos con ustedes tres para no extender demasiado esta discusión. Entonces, cortito, siguiendo un poco la línea de Antonio, ¿hasta qué punto necesito dominar 65.000 palabras para leer una novela? ¿Puedo saber 40.000 y entender muchas por contexto? Sí, ¿O derechamente ir aprendiendo mientras leo? Entonces, en vez de ser un iletrado, al experimentar el lenguaje, lo voy dominando mejor. Muy cierto. De hecho, una buena pregunta, bueno, aparte de eso, de esta última reflexión, que es muy buena también, de que, de hecho, nosotros al leer vamos en la misma lectura aprendiendo cosas nuevas, evidentemente, es una de las cosas para las que leemos, ¿no? Para aprender cosas nuevas. Pero aparte de eso, haces una excelente pregunta. Bueno, ¿de dónde diablos salen estos números? ¿Por qué se supone que para leer una novela necesitamos 65.000 palabras? ¿Quién midió eso? ¿Dónde? ¿Cómo? La verdad es que yo llevo ya 30 años trabajando en el lenguaje y nunca habría podido llegar a una pregunta como esa. Entonces, no se me ocurriría cómo medir lo que está tratando de medir Belis Mesa. De hecho, si expandimos un poco esta pregunta, también nos deberíamos preguntar, bueno, ¿qué significa esto de el chileno habla 400 palabras? ¿Quién es ese chileno al que se refiere Belis Mesa? ¿Qué características tiene? ¿Es joven, viejo? ¿Es un chileno de Santiago, de Arica, de Chiloé? ¿Es un chileno más culto, menos culto? ¿Qué diablos es ese chileno del que se dice que domina 350 o 800 palabras? ¿No? Entonces ya tenemos varios problemas, ¿no? ¿Qué significa dominar? ¿Quién es ese chileno? ¿Cómo se ha medido todo esto? ¿Es posible de medir todo esto? Voy a dar solamente dos palabras más, que son Benjamín y Diana, para concluir esta vez, no extenderlo demasiado. Pero creo que ya vamos viendo con mucha claridad todas las debilidades que hay en esta argumentación que presenta este intelectual. Benjamín. O sea, yo quería más aportar una observación. ¿Vale? No sé si, también, no sé si esto creo que lo vamos a ver después. Creo que usted no lo va a enseñar más adelante, pero es interesante de que haya mencionado a un experto francés, porque tanto en Francia como en... ¿Ah? Jean Ebroa. Jean de Roa, Belis Mesa mencionó a Jean de Roa, porque en Francia y en España sí hay como una fuerte corriente prescriptivista
Ya. de cómo la lengua debería ser. Y es importante porque, por ejemplo, en Francia, al comienzo de los 2000, dijeron que la Academia Francesa había dicho de que no quería aceptar más la palabra email, sino que quería cambiarla a courrier. Ya, perfecto. Y bueno, podrán ver de que eso falló. Nadie en Francia le dice courrier ahora, excepto lo de Quebec, pero lo de Quebec no apoyan a lo de la Academia. Ya. Incluso también lo mismo pasó con el hashtag. Querían rechazarlo, ponerle otra palabra, era mot de y tampoco funcionó, porque la gente no adoptó ese nuevo formato. Perfecto. Entonces, lo que tú nos vienes a comentar, Benjamín, es que existen efectivamente estas posturas conservadoras, prescriptivistas, ¿cierto? Hay un concepto muy interesante que es el del prescriptivismo o normativismo, que es la idea de que efectivamente existen estas autoridades que nos dicen cómo tenemos que hablar, pero que incluso esas autoridades que nos dicen cómo tenemos que hablar, en verdad muchas veces no las pescamos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, algo parecido pasó con la Real Academia Española, que hablaba, ustedes seguramente los conocen todavía, yo escuchaba música en cassettes, en mis viejos tiempos, cuando yo era niño. Y la Academia, en esos tiempos, a fines de los 90, impulsó una campaña para que le empezáramos a llamar los casetes, por ejemplo. Y obviamente también tuvo el mismo resultado del que nos habla Benjamín con respecto a su experiencia de la Academia Francesa. Ninguno, ¿no? Y alguien, creo que era Florencia, hace un ratito recordaba el caso de whisky, ¿no? Florencia, ¿eras tú? Sí, profe, de whisky, toalla, igual que son como los más destacados, también con los tildes del solo que pasó hace poco y muchas otras palabras que hemos aceptado como del inglés sobre todo ahora, por ejemplo, con linkear o solo link, ¿Pero por qué que te es como en acordaste vez de de whisky enlace. especialmente? Disculpe. ¿Por qué te acordaste de whisky especialmente? No, o sea, son como las palabras que siempre, que me marcaban mucho como en el momento cuando las ingresaron a la RAE, que vi muchas como textos respecto a eso y videos y cosas. Súper. Entonces, igual con los tildes del solo y del aquello. Hoy vamos a hablar sobre eso de los tildes del sol y esas cosas, pero... Sí, yo personalmente todavía uso esas diferencias porque no me gustan, pero es algo así, es un poco lo que dicen. O también como pasa de que aceptamos muchas palabras de otros idiomas, como sobre todo del inglés, como decía, hashtag o email, linkear, link, etc. Y que también todavía no están reconocidas por la RAE. Muy cierto. De hecho, bueno, todo eso viene a aumentar o a apoyar aún más esta posición de que el español en realidad tiene más palabras de las que aparecen en el diccionario. Y de hecho, muchas de las que la academia, o que de hecho aparecen en el diccionario, trata de proponernos que usemos de cierta manera, nosotros no nos pescamos. Así que hay una especie de, si hiciéramos un diagrama de Venn, ¿cierto? Está, por un lado, el conjunto de palabras que aparecen en el diccionario de la RAE, y por otro, el conjunto de palabras que realmente usan los hablantes. Y hay un punto de intersección entre las dos, pero no son exactamente coincidentes. Entonces, en efecto, ¿cierto? Hay muchas más palabras que se usan, muchas otras palabras que aparecen en los diccionarios, y no hay un punto, no hay una conformidad, ¿cierto? No hay una coherencia completa entre esos dos conjuntos. Muy, muy buen punto también. Diana, finalmente, la última opinión, para no extendernos demasiado con esto. Lo que yo quería comentar es respecto a cuando se habló específicamente de los chilenos. Es que yo tuve que leer este libro de ¿por qué los chilenos hablamos como hablamos? Y resulta que nosotros tenemos como estándares, como clasistas, muy arraigados en nosotros, que nos hacen creer que nosotros al hablar de manera más académica, más formal, somos como más inteligentes. Pero resulta que los chilenos no hablamos mal, hablamos como chilenos. Tenemos nuestro propio contexto histórico, nuestras propias jergas, pero somos chilenos y hablamos como chilenos. En cambio, si nosotros nos comparamos como con tal país, obviamente nosotros vamos a ver la parte como más, que tiene más gracia de ese lenguaje, porque en todo idioma pasa de que hay usos más formales y usos más vulgares. Entonces, es como súper común que se relaciona a nosotros que usamos muchos modismos o por nuestro acento, pero no significa que hablemos mal,
sino que hablamos como chilenos nomás. Vamos a ir, pones de relieve varios puntos re interesantes, Diana. Sobre todo esto de qué significa si hablamos bien o mal. De hecho, es un tema del que vamos a hablar un poquito más adelante en una clase posterior. Pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Pero sí, te quiero precisar que esta postura sobre que hay una especie de decadencia en el lenguaje no es una postura que solamente se maneje en Chile, no solamente sea preponderante en Chile, sino que es algo que es propio de todos los lugares de la lengua española, y no solamente en español, también existe en francés, como nos recordaba Benjamín, en inglés, en un montón de lenguas, sobre todo estas lenguas de mayor tradición académica, literaria. En muchas de ellas existe esta idea de que en algún momento la lengua alcanzó un punto de perfección y luego ha ido continuamente decayendo, ¿no? Y que sobre todo son los jóvenes y los hablantes, por supuesto, populares, los que pervierten la lengua, ¿no? Sobre todo aparecen este tipo de expresiones, ¿no? Pervertir, decadencia, aparecen mucho en opiniones sobre el lenguaje. Bueno, una cosa interesante es que esta idea de las 400 palabras, por ejemplo, de la que hace referencia Belín Mesa, no es algo que solamente él haya dicho. Por ejemplo, esto salió en el diario La Segunda, en el año 2011. Un psiquiatra, Otto Dörr, decía: la juventud chilena está enferma. Psiquiatra chileno sostiene que los jóvenes hoy forman parte de una sociedad sin límites, donde lo entretenido y lo que produce placer es bueno y lo que no es malo o no interesa. Y fíjense que esos eran los jóvenes del 2011. Imagínense cómo serán ustedes. Aún peores, por supuesto. Bueno, es una nota, si quieren luego se las puedo poner para que la lean completa, pero en que sobre todo habla de la cultura del hedonismo, de la búsqueda del placer, etcétera, un montón de cosas. Pero en la parte que a nosotros nos interesa, dice lo siguiente: a juicio del miembro de la Academia Chilena de Medicina, en la actualidad, con suerte, el chileno medio utiliza 400 palabras. Fíjense, ahí está de nuevo esa cifra mágica. Y la juventud, menos aún, es decir, ustedes, imagínense. Lo que está a años luz de una persona culta alemana. Aquí la comparación ya no es con los franceses, sino que con los alemanes. Curiosamente, el apellido de él también es alemán, ¿no? Así que ahí hay algo interesante. Una persona culta alemana que maneja aproximadamente 16.000 palabras. Y más aún del gran poeta, dramaturgo y científico Johann Wolfgang von Goethe, que utilizaba 80.000 palabras. Fíjense que aquí de nuevo aparecen estos números mágicos, ¿no? De las 400 palabras que usa la juventud en Chile, y las 80.000 que Belén Mesa nos decía del diccionario y que acá aparecen como ligadas a Goethe, ¿no? Hay una cierta fetichismo por estos números. Fíjense, esto apareció lo saqué de Facebook, de hecho lo compartió Rocío Escudero, una chica que fue una estudiante, una compañera de ustedes que fue ayudante, de hecho, del curso de gramática, y que justamente destacaba esto a propósito de nuestras primeras clases, ¿no? Uno de estos textos que habitualmente circulan por internet. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. Aquí la persona se fue más al chancho, ¿no? De las 80.000 nos pasamos al tiro a 300.000. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. Imagínense quién se dio la lata de contar palabras. En una conversación entre dos profesionales pensionados se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. Ahí bajamos, ¿no? De las 400 aquí bajamos a 300. Y de estas 78 son groserías. Y con 37 emoticones. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que posee. Feliz día del idioma. Así como, toma. ¿No? Las típicas opiniones que aparecen en los foros en internet, ¿no? Florencia, Antonio, ¿qué nos dicen? ¿Levantaron la mano para opinar de esto o me equivoco? Sí. Sí, Florencia primero y luego Antonio. Ya. O sea, un poco igual con respecto a lo que hice de los emoticones, como hace poco leí un archivo, una noticia, de que hablaban sobre todo en Twitch, esta plataforma de videos, de el cómo estábamos como relacionando, casi haciendo un nuevo idioma en base a eso, como una forma de expresarnos.
y él lo relacionaba mucho con los ideogramas, igual como de los países asiáticos, con los kanjis en Japón, o los ideogramas chinos, etc. Entonces eso igual es algo como interesante de que hay que tomar en cuenta dentro de la lengua, porque obviamente en redes sociales surgió esta nueva tendencia de los emoticones, y eso igual creo que es algo propio de nuestro nuevo lenguaje, por lo menos mediante internet, que obviamente no vamos a estar usando emoticones como mientras hablamos, así, pero Aunque hay eso igual algunos, como quería... eso es interesante, que hay algunos que han superado el límite de lo escrito, y de hecho se han trasladado hacia la oralidad. 13-13. Sí, hay... claro, o tal vez como con el XD o el LOL, como que son expresión, claro, pero que también son cosas que se están apoderando de nuestra lengua y que, o sea, no sé si tal vez debemos como menospreciar, siento un poco como se sale un poco aquí, porque al final igual son avances o son como otras formas de oralidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay varias cosas interesantes. La primera es que, aunque estoy completamente de acuerdo contigo, no creo que se estén apoderando de la lengua. Eso creo que eso es un poco fuerte, porque en realidad están, de hecho, son muy frecuentes y son muy ricos incluso, pero están muy limitados a ciertos usos. De hecho, a un uso informal, sobre todo por internet, como dices muy bien, no son orales, ¿no? Salvo algunas excepciones, entonces están limitados a uso de escritos por internet, en informalidad, con ciertas características. Entonces, claro, no se están apoderando de la lengua, pero sí claramente son usos frecuentes y que son re interesantes también. En eso estoy súper de acuerdo contigo. A mí, además, la comparación con los ideogramas, con los kanji también, es súper tora, porque, bueno, tiene sus diferencias, por supuesto, pero igualmente vienen a enriquecer la parte escrita de una lengua, que no es exactamente lo mismo que la lengua. A eso vamos a apuntar en un ratito más. Uy, tengo un montón de opiniones más, pero creo que estaba Antonio, y luego vamos con Isidora, Pietro, Olga y Francisco. Yo voy a decir dos cositas. La compañera lo que dijo de los emoticones me recordó esta época donde los mensajes de texto cobraban por carácter. Sí, entonces había no me acuerdo una muy bien simplificación muy loca y se creaba casi un lenguaje nuevo que alguien que no estuviera acostumbrado a hablar por SMS no iba a entender. Claro. De hecho, en esa época, al principio de los 2000, las compañías de telecomunicaciones sacaron unos diccionarios para uso del chat. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, pues Interesante. Todavía se pueden encontrar ese tipo de cosas. Muchas gracias, Antonio. Y no, la otra cosa que quería decir es que me dio un poco de rabia que en el otro, sé que ya hablamos como del vicio de comparar idiomas. Sí. O el hecho de comparar el alemán, que tiene esta gracia de poder crear palabras compuestas. Claro. Lo hace súper injusto en la comparación y encuentro un poco ridículo que ponga como a Goethe, como un estándar. Sí. Este hombre que dedicó su vida a escribir tenía mucho más que tú, habláis súper mal. Sí, es muy cierto. Lo encuentro ridículo. Muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, Antonio. Isidora, cuéntanos. Lo que yo quería decir, siguiendo un poco lo que dijo mi compañera antes, que claro, ahora como nuevas generaciones como nosotros igual tenemos como dialectos distintos y siento que actualmente, o sea, como generaciones más antiguas o también gente como un poco más conocedora del lenguaje, juzga mucho a las nuevas generaciones. ¿A mí? No. No. No, o sea, no, me refiero a como gente que es un poco más conocedora del lenguaje, juzga mucho a las nuevas generaciones por dejar de usar conceptos tan tradicionales y se considera, o sea, muchas veces son como dice ahí como la foto, como se puede imaginar el nivel de comprensión de lectura, casi como que estas nuevas generaciones son ignorantes por tener distintos conceptos o usar distintas palabras. Analfabeto, decía Belis Mesa, ¿recuerdas? Sí. No es muy distinto en realidad ese juicio. Tienes toda la razón, es verdad. Esto, en verdad, me aprovecho de las palabras de Isidora. Bueno, seguramente ustedes ya se dan cuenta de que mi opinión, al igual que la de ustedes, es muy crítica frente a visiones como esta, ¿no? De hecho, yo creo que opiniones de este estilo, la de Belis Mesa, la de Otto D., la persona que escribió este texto, no Rocío de hecho lo citaba aquí para criticarlo,
yo considero que esencialmente son basura, ¿no? No solamente están equivocadas, sino que, aparte de estar equivocadas, no tienen nada de valioso. De hecho, es todo lo contrario de una opinión valiosa, porque usan datos equivocados, lo hacen de manera pedante, sin tener ninguna justificación, sin basarse realmente en ninguna investigación ni en ningún conocimiento real, y lo hacen para menospreciar al resto, para dirigirse ellos mismos como yo soy un ejemplo de algo y ustedes son los que están mal. Y esa es una actitud que es muy frecuente, lamentablemente, en el ámbito del lenguaje, en el ámbito de la ortografía, por ejemplo, es muy frecuente. No es para nada raro, por ejemplo, ver en una conversación en Internet, sobre todo en foros de Internet, que una persona está dando un argumento y que la otra la menosprecia por haber cometido una falta ortográfica, ¿cierto? Para erigirse justamente como alguien superior. Como decir, tú no eres siquiera capaz de acentuar bien o usar bien la B larga y la B corta y vas a ser capaz de expresar un argumento, cuando en verdad se trata de capacidades completamente distintas. Pero incluso más allá de eso, simplemente personas como esta, las que dan este tipo de opiniones, se basan en mentiras para erigirse ellas como una especie de expertos y mirar en menos al resto. Muy lamentablemente, y enseguida les doy la palabra porque sé que estas son palabras que quizás han provocado cierta polémica, lamentablemente muchos identifican a este tipo de personas y este tipo de opiniones con lo que se hace en lingüística y particularmente con lo que se hace en gramática. Con algo quiero que nos quedemos en esta clase, y que en este curso además, pero en esta clase en particular, y es que esto, que es una imagen muy popular que se tiene del trabajo del lingüista o trabajo del gramático, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. No tiene nada que ver con la gramática, no tiene nada que ver con la lingüística, no va a tener nada que ver con nuestro curso y con las cosas que vamos a aprender. ¿Bien? Así que quiero hablar un poquito más sobre esto, pero por ahora el resumen es, todo lo que estas personas han expresado hasta el momento, bórrenlo, olvídenlo, tírenlo al tacho, porque es basura. Completamente basura. ¿Ok? Teníamos varias opiniones. Les voy a rogar que seamos muy breves porque se nos está acabando el tiempo. Magali, Pietro, Olga, Francisco. Y creo que Antonio ya habló, así que no sé si le doy la palabra de nuevo. Magali. Profe, siguiendo su hilo, que me parece súper interesante y yo concuerdo con usted. Por ejemplo, la otra vez tuvimos que escribir algo en un foro de lingüística y yo puse que sin estas variaciones del lenguaje, o de, por ejemplo, acá, como decían antes, lo de la pinta, la chola, todo eso, sin esas variaciones y si todos nos limitáramos solamente a la RAE, sería como, se volvería un lenguaje como súper como plano. Sin estas variaciones sería todo así como muy plano. Cierto. Y sería No, como todo, más fácil, no sé, como se limitaría a la forma de pensar, porque por ejemplo el chileno habla con mucha metáfora, mucha hipérbole. Oye, qué interesante todo lo que dicen, Magali. Claro, si nosotros todos usáramos esta lengua, entre comillas, formal, académica, claro, esa es la lengua más fome de todas, tienes toda la razón. Es la lengua que se escribe en los libros de texto, por ejemplo, que no les voy a decir a ustedes que son súper fome. Comparado, por supuesto, con la expresividad que hay entre el habla de amigos, por ejemplo. ¿Cierto? Y que como Magali dice muy bien, está llena de metáforas, de imágenes, que de hecho hacen muy rico el lenguaje. Vamos a volver sobre este punto, pero Ana, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea. Gracias, Magali. ¿Pietro? Yo quiero hablar al último, creo que está Francisco antes. Ok, Francisco, y luego le damos la palabra a Pietro. Ya, bueno, rápido, que yo no sé, cuando hablan de decadencia me pregunto desde dónde viene esa decadencia, porque por ejemplo en 1900 el analfabetismo en Chile era un 50% más o menos, claro. Y antes era mayor. Claro. Entonces, ¿de dónde parte esa decadencia y si es real? Porque yo imagino que no es real. Antes gran parte de la población no sabía escribir ni leer, y ahora gran parte de la población sí sabe escribir y leer. Y además, hubo un momento, confundo un problema cuantitativo con uno cualitativo.
Tienes Eso, razón, eso y me choca. extremando Ya, ese punto que tienes toda la razón. Hubo un momento en que nadie sabía escribir ni leer, pues si las lenguas existen mucho antes de la escritura. De hecho, el español hubo un momento en que nadie lo escribía, nadie lo leía, y aún así el español existía. Pero la gente que escribía, escribía en latín. Y la gente que leía, leía en latín, pero el español era simplemente oral. Y de hecho hay muchas lenguas actualmente que no se escriben ni se leen, y son lenguas con todas las de la ley, igual que el español o cualquier otra lengua. Así que tienes toda la razón. Aquí hay también dice el clavo, Francisco, hay varios mitos en todo esto que hemos venido conversando, y uno de esos mitos, no el menos interesante, es que existió un momento de esplendor de las lenguas, y que desde ese momento todo ha sido decadencia. Tienes toda la razón. Así que incluso... Sí, es raro. ¿Perdón? No, que muy raro que en su academicismo hay demasiado pesimismo. Eso. Exactamente, sí. De hecho, todo esto, y ya lo resumo, que esto también es parte de mi visión crítica sobre esto. Para mí todo esto es típicamente una manifestación más de ese discurso de todo tiempo pasado fue mejor, que es el discurso que tenemos todos los viejos para referirnos a los jóvenes, por envidia, ¿no? Los viejos envidiamos mucho a los jóvenes. Eso ha sido así en toda época. Y esa envidia, porque los jóvenes obviamente tienen muchas cosas ricas que nosotros ya no tenemos, como vitalidad, energía, salud, por ejemplo. Y mientras más viejos somos, más envidiosos nos ponemos. Y simplemente lo expresamos en, bueno, si no puedo ser como ustedes, yo les voy a decir que lo que yo hago es mejor que lo de ustedes. Y eso pasa no solamente en el lenguaje, ¿no? Pasa en la forma de vestir, en la forma de comportarse en la mesa, etc. Pero esto es una vertiente más simplemente de eso, de la idea de que los jóvenes están mal y los viejos estamos bien, que siempre, siempre ha sido falso. Ok, Pietro. Profe, quería dar un ejemplo. En el caso mío, un conocido autor, José Saramago, probablemente un portugués casi aletrado, que escribió una novela con un lenguaje súper simple, que incluso repetía las palabras, el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo, por ejemplo, y tenía problemas de ortografía y redacción. Mira, no y esa misma persona y esa misma persona es premio Nobel de literatura. Claro, claro. Oye, no sabía eso de Saramago, qué interesante. Tú nos dices que él tenía poca cultura cuando empezó a escribir, ¿o así? No sabía eso. No, es que vivía en una clase social baja. Si él no era pobre, me dice. Sí. Mira, qué interesante, no sabía eso. Mira, qué choro. Bueno, claramente un punto re interesante. Bueno, no solamente una novela, sino que ha escrito una gran cantidad de novelas, como el Evangelio según Jesucristo, Informe sobre ciegos, ¿no? Un montón de novelas que han claramente sido una maravilla en nuestra... No, él no escribió en español, tú dices muy bien en portugués, pero que sí han venido a enriquecer la literatura universal. Así que es muy cierto, la cultura y el uso del lenguaje no siempre van de la mano y no siempre están relacionados de manera determinista, ¿no? No una persona que nace en la pobreza, ¿cierto? O en clases con poca cultura, necesariamente está, entre comillas, condenado a expresarse siempre de esa manera. Es una reflexión re interesante. Camila, perdón, última manito y creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya me excedí demasiado el tiempo que les prometí que íbamos a dedicarle a esta clase. Pero continuamos el miércoles. Camila. Con respecto a las clases sociales, siento que es algo que nos delimita mucho en qué lenguaje utilizamos. Y también lo utilizan como despectivo hacia las personas que venimos de clase social baja. Claro que sí. Como, maneja súper poco lenguaje o cosas así. Y es como en vez de estar criticando, mejor que vean las bases del problema y que se vea por qué las clases sociales bajas tenemos un rango más limitado del lenguaje. De hecho, vamos a ver, Camila, nosotros a llegar a las bases del problema, pero vamos a ver que eso es completamente falso también. Las clases más bajas, las clases más pobres, no tienen menos lenguaje que las clases más altas.
De hecho, fíjate, aunque eso es un mito muy repetido, fíjate que acá, por ejemplo, más o menos está expresado en la idea de que aquí una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. Eso es clasismo, simplemente clasismo, porque típicamente se asocia el reggaetón también con las clases populares, con las clases más pobres, y es una forma de decir, los pobres tienen son una especie de bárbaros que ni siquiera saben hablar. Eso es lo que finalmente se está tratando de decir. Y eso es completamente falso. Sí. No me voy a meter en otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad y si el arte que surge de las clases más pobres frente a las más acomodadas es más valioso o menos valioso. Yo no sé de eso, pero sí lo que te puedo asegurar es que el habla de la gente de diferentes clases sociales, o más pobres o más ricas, tiene muy poco que ver, en realidad, su valor, su riqueza, con esa clase social. No hay una correlación entre los más ricos hablan mejor y los más pobres hablan peor. Eso es completamente falso. Y vamos a ir explorando en las clases siguientes. Chicos, les pido disculpas porque me pasó un montón en el tiempo que me había prometido, pero nos entusiasmamos. De hecho, alcancé a ver la mitad de las cosas que tenía preparadas para ustedes. Pero vamos a seguir el miércoles conversando de esto y varios otros temas más. Vamos a tratar de dilucidar qué es esto de la gramática, porque estamos viendo qué es lo que no hace un gramático. Ya le hemos dado una primera aproximación. Vamos a seguir conversando sobre los mitos sobre el lenguaje y la gramática para llegar a definir qué es lo que realmente hacemos, a diferencia de esta basura de la que estuvimos hablando hoy día. Que tengan una excelente semana. Nos vemos este miércoles. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Que esté bien. Chao.